Muy bien, estamos transmitiendo en vivo a las 9 de la mañana en punto, como debe ser, como corresponde, como corresponde, como corresponde. Turururutum, turururutum. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Tengo que ver la transmisión en mi computador para poder enviar el enlace ipso factamente. Tarán. Ahí está. La cara que tengo. Buen día, querida Antonia. Buen día. Nuevamente, carita feliz para usted. Maggie, buenos días. Jonathan González. ¡Uy, qué temprano! Conectados ya, listos para la clase. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya vamos a enviar el enlace a los dormilones y dormilonas que siempre esperan a que les envíe el enlace y cuando llega el mensaje de WhatsApp dicen, oh, es verdad, es el tiempo de la clase. Eclesiastés, aquí está. Buenos días, aquí el enlace de la clase. Ahí está. Y se fue. Sí, ese mismo Maggi. Social Dilemma. El mismo, ese mismo es. Buenos días, querido Hernán, hermano, que me has provocado tanto gozo el día de ayer. El gozo. ¿Se acuerdan de esa canción? Que el Señor ha puesto en mí, ha puesto en mí. ¿Ah? Claro, los coros nunca me salen bien. Es la fuerza de mi vida. Tururún, ta, ta, pa, pa. El gozo que Juan 1.1 ha puesto en mí, ha puesto en mí. Cuánto gozo. Y me di cuenta de que mi biblioteca o nuestra biblioteca familiar en la casa ya se nos quedó chica y la que tengo en la iglesia también. No quiero decir que tengo muchos libros, pero tengo una cantidad considerable. Y Juan 1.1 ha hecho lo propio para que me vea en la necesidad de comprarme un nuevo librero. Yo no quería, pero ustedes me obligaron a eso, me empujaron a eso. Claudio Reyes, buenos días, hermano, querido hermano mío, ¿cómo estás? Elizabeth Pumares, buenos días. Bueno, oye, ¿qué pasó que llegaron todos temprano hoy día? ¿Qué les pasó? Patricio Campos, David, miren, ya andas presumiendo, dice Hernán. Buenos días, David Rivera. Buenos días, Patricio Campos. Miren, mientras tanto, como quedan 2 minutos, les voy a dejar dos enlaces en el chat de Facebook. El primero de ellos es que nuestro amigo Eddie García encontró la película Clara que recomendé ayer y la encontró en YouTube. Entonces se las voy a enviar directo porque, claro, si ustedes pinchaban en el enlace de Cuevana, iban a salir 100 millones de troyanos. No, no tanto. Pero estas páginas emergentes, y a veces esas páginas emergentes no tienen lindas fotos, ¿ah? Entonces les voy a dejar aquí. eh, Aquí les voy a dejar la película Clara. Aprovechen de verla porque YouTube la va a bajar prontamente. Esta es la película oficial, una de las películas oficiales de este curso. Es solo porque me gustó a mí. La encontré tan linda. Ya, ahí está, Claga, subtitulada. Buenos días, Emi, buenos días. Yo sin ella, vacaciones de fiestas patrias, así es. Y les voy a dejar un segundo enlace, ya les dejé la película, ahora la pueden pinchar aquí, 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 y les voy a dejar un segundo enlace de una charla que escuché, vi, más escuché porque la andaba escuchando mientras andaba en el auto haciendo cosas, que se las voy a dejar inmediatamente acá, se llama em, Hermenéutica Feminista, con la profesora Cris Conti. Les voy a dejar el enlace acá. Una charla súper interesante,
Súper, súper interesante. Ahí se las dejo. También está en el chat de la clase, ¿ya? Miren, les dejé dos cosas. La charla de Chris Conti está súper buena, porque la primera parte es como una introducción a la hermenéutica en general, muy buena, muy clarita, y después viene con algunos análisis de textos respecto de cómo leemos eh, la Biblia, ¿ya? José Gaete, hermano, buenos días. Buenos días. Siéntanme envidia, siéntanme envidia, siéntanme envidia. Hablaré de esto en un minuto más. Hernán, no me aguanté y empecé a leer. Yo siempre me paso criticando a los hombres ortodoxos racionales. Y el primer libro que empecé a leer es Justificación de N.T. Wright. Ya. Ya, les dejé entonces clara, vamos a partir al tiro, quiero hacer algunos comentarios también. Les dejé clara para que la puedan ver, es súper linda la película, no sé, a mí me encantó. Yo creo que esa película Claga, eh, más Contacto, que el otro día pregunté si lo tenía en el libro, la película, ¿no? De Carl Sagan, que es el libro es mucho mejor, ¿no? Estoy en mi época ahora de ciencia ficción y teología. ¿Será lo mismo? No lo sabemos. Y están viendo el documental de Netflix. Sí, está súper interesante. Ya, quería comentar lo siguiente. Un pequeño... Oye, mi amigo Alfonso, que no lo veo. ¿Y qué pasó con Ruth Gaete, que estaba todos los días aquí al pie del cañón? Se aburrió, se aburrió. Hay gente que se aburrió, sí. No los vamos a juzgar. El Señor los va a juzgar. No los vamos a juzgar si se aburrieron, si total. Imagínense, esta es la clase número creo que 73, 74. Ni David Ormachea hacía esa. ¿Ah? Eh, ya, entonces les dejé ahí Clara. Oye, y le mando un saludo a mi querido amigo el pastor Lorenzo Martínez, quien ayer, pucha, nos tomamos un desayuno que ni les cuento lo rico que estaba. Partimos con el café, o sea, partimos con el cafecito de grano, que prontamente como que se quiso deslizar a un café irlandés, ¿no? Pero no nos dejamos convencer, no nos dejamos arrastrar por el pecado, así que tomamos café nomás, peladito. Así que le mando un saludo a él porque después cuando terminó la clase vino lo realmente apoteósico. Un desayuno del Olimpo, puedo decir, del Olimpo. Así que yo creo que voy a armar un circuito de ir a hacer clases a ciertas casas y ser agasajados. ¿Y qué me queda? Yosinella dice Luke contento porque pasó el ratón Pérez. Espero que le haya ido bastante bien a Luke. Roberto Rosales, muy buenos días para todos y todas en esta bella mañana con tintes patrios. Cada día más frondoso yo, ¿no? Claro, Maggie dice, no eran de nosotros. Ahora yo tengo una mejor. Cuando la gente se va de un grupo, dice, es que el señor podó. Hubo una poda, ¿no? Bueno, pero extrañamos a aquellos que estuvieron con nosotros. No son muchos, ¿ah? Si este curso nunca ha sido muy grande. No soy John Piper. Pero ya, entonces les dejé la película Clara y les dejé la charla de Chris Conti que se llama, ¿cómo es que se llama? Hermenéutica feminista. Debo decir que el feminismo creo que cometió suicidio lingüístico, ¿no? Como muchos otros términos, finalmente parten con una súper buena intención, pero miren, Luis García dice, soy nuevo, pero estamos acá, estoy estudiando de romanos para llegar a ponerme al día, hermano. Te quedan como 80 clases. Súper bien. Bienvenido entonces a este grupo liberal, como dicen por ahí. Eh, bueno, les decía que yo creo que el feminismo cometió suicidio lingüístico, ¿no? Hoy día la palabra feminismo ya despierta cierta, ¿cómo decirlo? ¿No? Entonces, pero bueno, se sigue ocupando.
Pero hay otros términos, ¿ah? Hay otros términos que o fueron asesinados lingüísticamente o cometieron suicidio lingüístico, ¿no? El feminismo yo creo que está entre camino de las dos, ¿no? Yo creo que el feminismo fue asesinado lingüísticamente y cometió suicidio lingüístico. Esto quiere decir que el contenido es positivo, pero se expuso de forma tan negativa por algunos grupos, ¿no? No todos los grupos, que finalmente hoy día ya se transformó, en vez de ser un puente, se transformó en una barrera, ¿no? E incluso la gente antes de siquiera querer saber qué es el feminismo lo tomó como barrera y por lo tanto ya no se interesa en esos temas, que son tremendamente importantes y contingentes, pero por eso digo, mataron el sentido etimológico de la palabra. Por eso yo personalmente no hablo de feminismo, sino que hablo de la teología de lo femenino. Y eso, curiosamente, a mí me suena mucho más inclusivo, eh, porque es sumamente importante las imágenes que son evocadas a través de un lenguaje, ¿no? Las imágenes evocadas llegan a tener tanto o más significado que el significado propio de la palabra, ¿no? ¿Qué nos evoca una palabra? Entonces, cuando yo hablo de la teología de lo femenino, es porque yo estoy dando cuenta que lo femenino está en lo masculino también, ¿no? Cómo lo masculino está en lo femenino, si de ahí parte esta idea, ¿no? Los rabinos dirán en la antigüedad que en realidad el ser humano, el Adán, era una mezcla del él y ella, ¿no? Y por eso el término ish veisha son prácticamente iguales, se escriben prácticamente iguales porque eran lo uno complementario de lo otro, eran un solo ser, un solo ser. Entonces, por eso para mí es más fácil hablar de la teología de lo femenino, es decir, rescatar lo femenino, de iluminar lo femenino dentro de lo masculino y también viceversa, ¿no? Eh, Porque creo personalmente que el feminismo cometió suicidio lingüístico, ¿no? Por supuesto, esa es mi opinión, ¿no? Bien, así que, pero en todo caso, la charla de Chris Conti está súper buena. Más allá de cómo se llame, está sumamente interesante. Y fíjense que ahí se van a dar cuenta de algo. Muchas veces, eh, cuando la gente dice, ah, es que tal persona es liberal en el ámbito de la iglesia, ¿no? En el ámbito de la teología, fíjense que todo lo que hemos estado haciendo nosotros, y lo van a ver también en la charla de Chris Conti, no es otra cosa sino que el análisis puro y duro del texto bíblico. Eh, Puro y duro del texto bíblico, ¿ya? Entonces, Hernán escribió algo. Perdón por disentir, ¿qué es esto? Ni vos ni yo como hombres heteronormativos no podemos decir cómo se debe definir la teología, la práctica, la militancia, ni mucho menos el lenguaje del feminismo, como tampoco lo podemos hacer con lo queer. Puedo totalmente disentir contigo, por hermano. Tú disientes conmigo, estamos como John Piper y N.T. Wright, y yo disiento contigo. Sí, claro que podemos hacerlo, por hermano. Por supuesto que podemos hacerlo, creo yo, ¿no? Eh, yo creo que la lingüística no es predominantemente ni masculina ni femenina, ¿no? Pero ya, esa es otra discusión. Eh, entonces, fíjate que yo creo que pasó un poco con el asesinato de otras palabras. Déjame colocarte un ejemplo. Yo creo que el feminismo cometió, por un lado de afuera asesinato lingüístico y desde adentro suicidio lingüístico. Lo mismo ha ocurrido con otros términos, ¿no? Por ejemplo, incluso el término Dios, ¿no? Eh, por ejemplo, el término Dios, ¿no? El término Dios o el término Jesús, yo creo que fue asesinado lingüísticamente. Por eso hay gente que escucha la palabra Jesús y ya como que, o vamos un poco más cerca, evangélico, ¿no? El evangélico mató lingüísticamente el contenido de su, el contenido de su eslogan, por decirlo de alguna forma, ¿no? El evangélico mató ese contenido, ¿no?
Por eso hoy día mucha gente, por lo menos en Chile, ¿no? Escucha decir evangélico y listo. No, 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 gracias. Porque lo evangélico se asoció a prácticas fundamentalistas, literalistas y de poca tolerancia. Entonces, ¿qué ocurrió? Ahí hay otro ejemplo. El evangélico mató el contenido lingüístico y semántico de su propia bandera, ¿no? Quemó su propia barca, ¿no? Entonces, eso, fíjate, ahí tienes otro ejemplo de cómo el trato que tú, o la forma en cómo tú usas cierto lenguaje, ciertas palabras, en vez de crear puentes, finalmente terminan creando muros. Y si uno, claro, uno analiza la palabra evangélico, que tiene que ver con el evangelio, que tiene que ver con las buenas nuevas, tiene que ver con todo lo que nosotros conocemos y estudiamos en estos cursos, finalmente el evangélico terminó rematando el término. Y hoy día ese término, para mucha gente, es sinónimo justamente de todo lo contrario de las buenas nuevas, ¿no? Lo mismo pienso yo ocurrió con el feminismo, ¿no? Con la palabra, ¿no? No me refiero al feminismo, me refiero con la palabra. Esto es un análisis solamente de la palabra. Creo que la palabra ocurrió exactamente lo mismo. Entró tan violentamente que finalmente eh, deja de crear puentes y crea muros. Entonces, por eso es necesario que el lenguaje vaya evolucionando, ¿no? Porque si no, porque el sentido y el contenido de la palabra es tremendamente importante. Pero bueno, esa es una opinión personal, ¿no? Dale, Piper. Ok, lo otro que les estaba diciendo es que ustedes se habrán dado cuenta que lo que hemos estado estudiando en estos textos es texto bíblico. Hemos estudiado los textos en griego, hemos estudiado los textos en hebreo, los seguimos estudiando. Estudiamos los textos comparativamente con otras Biblias, con otras traducciones. Hacemos preguntas al texto, esperamos que el texto nos responda de alguna forma. Y fíjense que este ejercicio, en algunos ambientes se le llama liberal. ¿Cómo? ¿Cómo podemos llegar al punto en donde estudiar el texto bíblico sesudamente se transforma en ser liberal? Entonces, de ahí ustedes comprenderán que aquí tenemos el liberal sí fue, este fue asesinado, ¿no? No cometió suicidio. Lo liberal fue asesinado lingüísticamente, ¿no? Entonces, mucha gente no tiene idea de qué significa lo liberal, entendiendo que es una herramienta, ¿no? Lo liberal es una herramienta para acercarnos al texto bíblico. ¿Y cuál es esa herramienta? Tratar de acercarnos lo más seriamente a la palabra de Dios. Lo más seriamente que podamos. Entonces usted se habrá dado cuenta ya a estas alturas que en realidad lo liberal no es levantarse una mañana y decir cómo le embarro la vida al conservador. Entonces, bueno, vamos finalmente al texto. Hoy día vamos a avanzar con 3 versículos. Déjeme abrir bien aquí este asunto que va tan lento. Oye, después le voy a hacer algún comentario de este libro, ¿eh? Está súper interesante. ¿Por qué, Hernán? ¿Por qué? ¿Por qué? Si tenía que leer otras cosas, hermano, me enviaste esto. Ahora no sé qué hacer. Deme un segundo que esta cosa hace mi computador. Ahí sí. Vamos. Aquí está, justo. Uf, qué bueno. Ya, capítulo 8, versículo 11. Voy a leer primero los 2 versículos anteriores. ¿Están ahí todavía, no? Sí, ahí están. Ya, voy a leer los 2 versículos anteriores del capítulo 8 antes de llegar al 11. Eh, Deme un minuto. Todo mi computador está lento hoy día. ¿Algún descuentito? ¿Algún descuentito por los libros para los alumnos? Miren, tienen que preguntarle a Hernán qué pasa con los libros acá en Chile. Yo ahí ya no tengo mucha injerencia. Espero que pronto lleguen todos los últimos libros de Juan 1.1 acá a Chile, que es la editorial oficial de este curso, se los digo al tiro. Miren,
tenemos serie oficial, tenemos películas oficiales, eh, y tenemos eh, y tenemos editoriales oficiales, ¿ya? Así que, ya, versículo número 10. Asimismo he visto a los inicuos sepultados con honra, más que los que frecuentaban el lugar santo fueron luego puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Eso también es vanidad. Bien, ayer hicimos un análisis extenso de este texto y nos dimos cuenta de las dificultades que teníamos para poder traducirlo, ¿no? Nos falta la comida oficial. Si esa está buena, ¿cuál sería la comida oficial? Bueno, ahí lo vamos a ver. Ahora bien, versículo número 11. Reina Valera. Por cuanto no se ejecuta luego Fíjense cómo dice, ¿ah? Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. La NTLH, fíjate, yo sí que ayer alguien me preguntó, me dijo, Emir, ¿cuál es la mejor traducción bíblica que tú recomendarías o que tú lees? Y fíjense que sin dudarlo, yo dije, hasta ahora la que está cautivando mi corazón es la NTLH. Fíjense cómo traduce. ¿Por qué la gente comete delitos con tanta facilidad? Es porque los criminales no son castigados pronto. Pucha, qué buena traducción. Qué buena traducción. Cada día me gusta más esa Biblia. Fíjese que incluso yo creo que podríamos incluir esa traducción en el libro final, ¿eh? Lo vamos a pensar. Ok, Alfonso dice, espero que no sean películas permitidas, libros permitidos, etcétera. Secta coelética. Nos falta la comida oficial. Bueno, literalmente yo traduje esto así. Es un enredo, ¿no? La NTLH está mucho más clara. Pero yo lo traduje así, yunemáticamente así. Ya que no ha sido hecha la sentencia, la palabra pitgam, hebrea, también significa orden o edicto. Esto es un arameísmo, ¿no? Donde dice sentencia, esto es conocido como un arameísmo. Son palabras arameas que están puestas ahí en el texto hebreo. De hecho, pitgam aparece solo 3 veces en la Biblia, ¿no? Estas son las palabras complicadas, ¿no? O sea, ya Kohelet viene ocupando hebraísmos que no aparecen mucho en el resto de la Biblia, lo que no permite hacer una conexión, decir, pero lo usó de esta forma. No, no tenemos mucha referencia. Y más encima ocupa arameísmos como pitgam, entonces, pero lo bueno es que tampoco es un significado demasiado complejo, ¿no? Pitgam se traduce como sentencia o también se traduce como orden u edicto. Leo de nuevo mi traducción. Ya que no ha sido hecha la sentencia, las obras del mal se apresuran. Por ello se llena el corazón de los hijos de Adán con ellos para hacer el mal. Quedó peor, ¿no? Pero así funcionan las traducciones súper literales. Antonia colocó, algunos reciben su castigo inmediatamente después de que cometen algo malo, pero si se demora el castigo, otros se animan a hacer lo malo. Exacto, esa es la idea. NTLH está haciendo la versión oficial de este curso, ¿eh? Definitivamente. Ahora, fíjense cómo traduce además la TLA. Cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciendo lo malo. Pensemos en lo que pasa en nuestros países. No sé si otros países también, yo creo que sí. Pero los crímenes de cuello y corbata acá en Chile se castigan poquito. Fíjense que unos sinvergüenzones los mandaron a hacer clases de ética. Se habían robado no sé cuántos millones. Y los mandaron a hacer clases de ética, ¿ya? Ese fue su castigo. Es como que hicieron tan en el popó. ¿Ya? Tan, no haga nunca más eso. Váyase a su pieza, ¿ya? Entonces, fíjense que es súper interesante este texto porque efectivamente es eso, cuando el malvado no es castigado de inmediato, cuando en nuestros países los altos ejecutivos de empresas se roban todo lo que pueden. En Chile, por ejemplo, además se coluden
para subir los precios a los remedios, para que la gente no pueda, o sea, la gente encuentre los mismos altos precios, así como un 200, 300% más alto en diferentes lugares. No son castigados y hay empresas, y además el Servicio de Impuesto Interno a veces les perdona la deuda. Entonces, claro, cuando el malvado no es castigado de inmediato, la gente piensa que puede seguir haciéndolo malo. El problema es que en nuestra sociedad, la gente de a pie es castigada por vender un CD en la calle, digamos. Entonces está mala la cosa. Está mala la cosa. Qué actual es el texto de Kohelet, ¿no? Entonces, el texto dice al principio, Asher ein nasa pitgam. Dijimos que ese era un arameísmo, ¿no? Por cuanto no se ejecuta la sentencia, después dice, Maase hara meera, ¿no? Sobre la obra del mal que se extiende, eso podría ser una traducción, ¿no? Maase, sobre el hecho, el acto, ¿no? Del hara'a, del mal meera, que se extiende, ¿no? Bueno, después dice, al gen malé lev. Bueno, respecto de esto se llena, malé, el lev, ¿no? El corazón de los Benei Adam, de los hijos de Adam, ¿no? De los hijos del ser humano. Esto está difícil traducir este texto. Ahora bien, fíjense cómo lo dice Yuneman. Por no haberse hecho contradicción a los hacedores de lo malo prontamente, qué buena traducción. Yo debo decir que esta es la primera traducción de Guillermo Yuneman que yo entiendo, que yo logro entender sin decir, pucha, qué difícil. Dice, por no haberse hecho contradicción, miren qué buena palabra, por no haberse hecho contradicción a los hacedores de lo malo prontamente, por eso se ha llenado el corazón de los hijos del hombre en ellos haciendo lo malo. Maggie dice, las mujeres vendiendo sus verduras las llevan presa y confiscan sus productos. Exacto. Bueno. Ahora, el comentario ortodoxo dice lo siguiente. Hashem, escuche bien esto porque es súper interesante. Hashem no se cobra rápidamente de los malos actos para darle a la persona la oportunidad de hacer teshuvá. Que estoy jugoso. Ustedes se acuerdan que ayer hablamos y ayer y la semana pasada hablamos de el concepto de la teshuvá. La teshuvá es como el arrepentimiento, ¿no? Tiene que ver de hecho con el verbo hebreo shub, que significa volver, ¿no? Entonces, que en el griego después será la metanoia, ¿no? Es una vuelta, un regreso, ¿no? Entonces, dice el comentario ortodoxo que Dios no se cobra rápidamente de las cosas que la gente hace mal porque les da la oportunidad de hacer teshuvá. Ahora, este es un tema central en la teología judaica y en la teología cristiana. Yo creo que la teshuvá o el arrepentimiento es lo único que a nosotros nos salva de no caer en la tentación. Estaba sonando la radio del auto. Les contaré para que vean lo moderno que es mi auto, que mi auto toca cassette y toca CD. No tiene entrada MP3. Para que vean el año de que es. Ahora, les decía que la teshuvá es lo único que nos salva de terminar creyendo que el bien y el mal es meramente una proyección humana de nuestra conciencia. Porque cada vez que uno ve esta idea, sobre todo en el judaísmo ortodoxo, de que Dios va a castigar a los malos y va a recompensar a los buenos, y va a castigar a los malos y va a recompensar a los buenos, que después se trasuntó también en el mundo católico, ¿no? Que va a castigar a los malos y va a bendecir a los buenos, etc. Esto lo hablamos ya en Romanos y en este curso. Si uno siguiera con eso, fácilmente uno puede terminar creyendo, como muchos que se han ido de la iglesia, terminaron creyendo que esta cuestión era simplemente la proyección de nuestra conciencia moral.
Bueno, el bien y el mal es la proyección de nuestra conciencia moral. De ahí, entonces, cuando puedo entender el bien y el mal, entonces esta proyección puedo asignarle o adscribirle un premio o un castigo. Ahora bien, en el mundo hindú, esto se le llama la ley del karma, ¿no? Es decir, la proyección de la conciencia moral respecto del bien y el mal, el cual se pagará en vidas posteriores haciendo exactamente lo mismo. Lo único que a nosotros nos salva de no terminar creyendo que esta cuestión es una proyección nomás y que el Dios bueno es una proyección de lo que nosotros quisiéramos es la teshuvá, ¿ya? Porque la teshuvá o la metanoia o el arrepentimiento implica la conciencia de Dios. Si no hubiera teshuvá, si no hubiera arrepentimiento en el texto bíblico, si no hubiera una insistencia porfiada y constante en el texto bíblico de que debe haber arrepentimiento, entonces uno podría terminar creyendo dos cosas: o que en realidad el bien y el mal, el premio y castigo, es una proyección de mi conciencia moral, o que realmente nosotros no somos teístas, sino que somos deístas, es decir, que Dios le dio cuerda al mundo y se fue. Y que por lo tanto no puedo tener una relación personal, conciencia o espiritual con Dios. Lo único que nos dice a nosotros que que yo me puedo comunicar con Dios es la teshuvá. Porque el sentido esencial del arrepentimiento es que yo puedo descansar en Dios, de que Dios puede cambiar de opinión o de que Dios conoce mi vida también, que me va a acompañar, etcétera. O sea, hay una compañía, una presencia y una conciencia del bien y del mal que también viene de lo alto hacia mí. Sin teshuvá, esta cosa puede ser meramente proyección moral. Por eso es importante el tema del arrepentimiento en la Biblia. Y para el judaísmo, la teshuvá. Bueno, sigamos. Dice además el comentario ortodoxo que hay tres motivos por los cuales Dios demora el castigo. Uno, para dar oportunidad para la teshuvá, para el arrepentimiento. Segundo, por si la persona llega a tener hijos que sean buenos. Interesante. Y tercero, por si la persona realiza alguna mitzvah, algún mandamiento que les ayude a mejorar y ser recompensados. En el ámbito del judaísmo ortodoxo, esto es prácticamente milimétrico. La cantidad de mal que yo haga versus la cantidad de bien que yo haga. Ahora, ojo, mucho de este bien en realidad no es solo hacer el bien, sino que implica en realidad guardar los mandamientos. Ahí el judaísmo ortodoxo se pierde un poco, ¿no? Se pierde un poquito porque considera el bien guardar los mandamientos que les han sido dados a ellos, no a nosotros, ¿ya? Eduardo Avilés dice, una pregunta: ¿la teshuvá acaso no es un retorno a lo que nuestra conciencia proyecta como moralmente correcto? Puede ser, hermano, también, claro. Lo único que en la teshuvá nosotros podemos evitar, eso mismo que dices tú, que es tremendamente importante, hermano. Me gusta hablar así. Que es tremendo, hermano. Esto es tremendo. Si la teshuvá no apunta a Dios como el perdonador, entonces puede ocurrir lo que tú dices. Lo que tú dices, lo que tú dices. Exacto. Puede ser eso. Puede ser el retorno a lo que nuestra conciencia proyecta como moralmente bueno. Es tremendo esto, hermano. Bueno, por último, el comentario ortodoxo dirá que si Dios castigará rápidamente o recompensará rápidamente, se acabaría el libre albedrío. Esto también es súper potente. Ahora, el comentario ortodoxo dice muchas otras cosas. Yo como que saco lo mejor para ustedes, lo más granadito, ¿no? Para ustedes. Fíjense, ¿escucharon bien? Lo voy a leer de nuevo. Por último, dice que si Dios castiga rápidamente o recompensa rápidamente, se acabaría el libre albedrío, ya que el libre albedrío
necesita cierta tolerancia, ¿no? Cierto moverse, ¿sí? Para que de alguna forma se pueda ver en perspectiva. O sea, en resumen, el libre albedrío necesita del mal. Entonces, por eso Dios no recompensa ni castiga rápidamente cuando alguien hace algo. Eso lo dice el comentario ortodoxo, ¿no? Porque necesitamos, podríamos llamarle el terreno de la ambigüedad. Podríamos necesitar ambigüedad en nuestra vida, es decir, el no saber, para que este libre albedrío se pueda mover, pueda ser móvil, ¿no? Yo estudié mecánica de mantención industrial, aunque no lo crea. Eh, y a nosotros nos enseñaban mucho en una cuestión que se llama la tolerancia. Por ejemplo, la tolerancia es que si tengo un cilindro cuyo interior, esto es como lo que me acuerdo, ¿eh? Porque siempre me fue mal en esta carrera. Terminaba haciendo espadas. Entonces, pero sí me acuerdo de algunos conceptos. Entonces, por ejemplo, si tengo un cilindro cuyo interior es de, no sé, 10 centímetros y necesito que el pistón, ¿cierto?, se pueda mover con una capita de aceite entre medio, el pistón lo tengo que hacer de 9,8 centímetros, ¿no? Es decir, debe dejarme un espacio, a eso se le llama la tolerancia, ¿no? Debe dejarme un espacio donde este pistón se pueda mover con el aceite alrededor. O sea, debe considerar eso. El grosor del aceite, por supuesto, la temperatura, los materiales, la plasticidad de los materiales, etc. Entonces esto es como esto, ¿no? Dios no castiga ni premia rápidamente porque necesita la tolerancia. Y esta tolerancia nos permite ver en perspectiva el bien y el mal. Porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, hay mal que se transforma en bien y bien que se transforma en mal, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, creo, ¿no? Por lo menos para mí. Ya, sigamos. Versículo número 12. Pueden preparar sus armas para disparar sus versículos. Reina Valera dice lo siguiente: aunque el pecador haga mal 100 veces y prolongue sus días, con todo, yo también sé que les irá bien a los que Dios teme, a los que a Dios temen, los que temen ante su presencia, ¿no? Me acordé, esta parte donde dice, con todo yo también, me acordé de una canción, ¿no? Que decía, con todo yo me alegraré en Jehová, Dios de mi salvación. Creo que ese relacionado con el texto, aunque la lluvia de Joel, ¿no? Siempre he tenido mala memoria para recordar versículos, pero esta era una cumbia, que me acuerdo. Era una cumbia súper buena. Entonces, con todo yo me alegraré en Dios de mi salvación, etcétera. Bueno, veamos. Veamos el texto hebraico. Asher Joté, es decir, Asher siempre es difícil de traducir, tiene tantas traducciones. Vamos a seguir a la Reina Valera, aunque, ¿no? Asher Joté, el pecador, Joté es el participio activo, es un verbo pero que funciona como adjetivo. Aunque el pecador o se esté haciendo, Habacuc. Gracias, Gregoria. Muchas gracias. Eso era Habacuc. Qué lindo ese texto. Es precioso ese texto. Ya. Asher Joté o se ra meat. Aunque el Joté, el pecador, o sea, no sea, haga mal, ra, meat, 100 veces, ¿ya? 100 veces. Umearij. Pucha que me gustan esas letras del Medio Oriente. Umearij. Suena como árabe, ¿no? Umearij. Umearij. Lo. Y alargare o hiciere extender es un verbo que está, si no me equivoco, en jifil. Así es un verbo causativo. Aunque hiciere alargar para él, ¿no? Porque también sé yo que gam yodea ani, porque también sé yo, asher yeye tov,
que habrá bien para temer a Dios. Esto es súper literal, ¿no? Después dice, Asher Yiru, que temerá delante de él. Esto es súper enredado. Mi traducción de corrido, que seguramente quedará tan enredada como la que acabo de decir. Aunque el pecador haga mal 100 veces y se extienda a sí mismo, también sé yo que habrá bien para los que temen a Dios, los que temen delante de él. El verbo hebreo araj, de donde proviene extienda, ¿cierto? O prolongue, como dice Reina Valera. Ah, aquí colocaron, Yosinaya colocó la traducción. ¿En cuál estamos? En el 12. Un criminal puede cometer 100 delitos y seguir viviendo. Sí, yo sé que lo dicen. Si temes a Dios, todo te saldrá bien. Qué buena traducción. Qué buena traducción. El verbo araj también tiene el sentido de dilatarse, ¿no? Alfonso dice, la Septuaginta traduce meet como apotote, desde entonces. Ajá. Este sería ¿cuál sería la palabra araj? La traducción de araj, Alfonso. Bien, araj también tiene el sentido de dilatarse, ¿no? Lo que implica, por un lado, que el mal se puede extender, pero también tiene un sentido de extenderse lo más que pueda para que ocurra algo. Hay como una especie de ímpetu de querer escapar, quizás de la propia conciencia, ¿no? Aquí conciencia es sin ese, de la propia conciencia del castigo divino o por otras razones. Que prolongue sus días pareciera estar relacionado con el versículo 15 del capítulo anterior, donde la Reina Valera dice: todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. Esto es como una contradicción, ¿no? Nuevamente volvemos a lo que Kohelet ve como injusticias de la vida. Una de ellas es que el malvado dure más tiempo, ¿no? Aunque realmente hoy sabemos que más que malvados versus buenos, tenemos personas que cuando ostentan cierto poder, pierden rápidamente de vista las cosas esenciales de la vida. Ah, Met, la Septuaginta lo lee 100. Ajá, ok. Ah, qué interesante. Bien, una cosa es que este texto no dice que los buenos podrán vivir más, reafirmando la idea anterior, sino simplemente que les irá bien. ¿Qué significa esto respecto de los malvados? Si hoy pareciera que el bien está democratizado. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy día todos, buenos y malos, si uno pudiera separarlos de esa forma, asumimos que el bien tiene que ver con cosas que todos anhelamos, creo yo, ¿no? La vida familiar, pasar tiempo con los amigos, tiempo de ocio, amor, viajes, hobbies, espiritualidad, etc. Ahora bien, según el comentario ortodoxo, citando a Ibn Yahya, también podría traducirse de la siguiente forma: que el malvado hace mal a 100 personas. Fíjense cómo se tienen que mover los traductores bíblicos para poder tratar de darle sentido a estos textos. A mí me impresiona eso, ¿no? ¿Cómo podemos pasar? Estamos hablando de un versículo, ¿no? Cómo los comentaristas bíblicos tienen que pasar de una cosa a otra para tratar de darle sentido a esto. Vamos al versículo final. ¿Cómo estamos en la hora? Súper bien. Versículo número 13. Porque el 12 y el 13 se leen juntos. A ver, voy a leer, parece que la Yose había puesto el 13 también. Exacto. Pero a los malvados no les irá bien. Sus vidas pasan como una sombra. Morirán jóvenes porque no temen a Dios.
esta es la contradicción que tenemos que tratar de entender, o quizás simplemente de contemplar. Contradicción porque el capítulo anterior nos decía todo lo contrario, ¿no? Que los malvados duran más tiempo, que viven más tiempo, y ahora nos dice lo contrario, ¿no? Lo voy a leer en RB60. Echamos de menos las traducciones de Lutero. Emi, Ela, echamos de menos las traducciones de Lutero, se los digo. Nuestro querido Kurt está lleno de cosas y no pudo volver. Quizás, no voy a decir eso, no voy a decir lo que dijo la Maggie delante. La Reina Valera dice, y no le irá bien al impío, ni le serán prolongados los días. ¿Qué? Que son como sombra, son como una sombra. Por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Literalmente yo traduje así. Y bien, no habrá para el malvado, y no se extenderán sus días, porque es como sombra. Por cuanto no teme delante de Dios. Me salió casi igual que la Reina Valera, porque estaba sencillo, estaba un poquito más fácil de traducir este texto. Ahora, bueno, ¿los días del malvado se alargan o se acortan? Pongámonos de acuerdo, ¿no? Quizás porque no habrá bien en su vida, puede ser una interpretación, ¿no? En sus días. Y por lo tanto, por más que viva, nunca disfrutará de la vida en su misma vida, la real vida, ¿no? El mal nos carcome la conciencia, por ende no disfrutaremos de la vida biológica. Son como sombra, ¿no? ¿Se acuerdan que, miren, hay un actor que en una película muy famosa dijo, somos como polvo y sombra, o sombra y polvo? Quien lo diga, quien diga de qué película estoy hablando, le envío un NUAG en PDF de regalo. Así de regalón estoy hoy día. Me acuerdo que él lo dice claramente en una parte, dice, solo somos sombra y polvo. Quien se acuerde de qué película estoy hablando, le envío el primero que lo escriba, sí, porque si lo ponen todo no voy a enviar tantos NUAG. Les envío un NUAG de regalo en PDF, claro. No voy a pagar el envío más encima. ¿Ya? Si alguien se acuerda quién dijo esa frase y en qué película lo dijo, solo somos sombra y polvo. Manu López se ha llevado el NUAG de regalo. Aunque no dijiste quién lo dijo, pero exactamente es en esa película, hermano. Bien, muy atentos. Después me dejas tu correo electrónico, querido Manu, para enviarte un NUAG de regalo. Lo dijo Próximo, el amigo de Gladiador, que primero era su patrón, su dueño, y después se transforma como en su amigo, ¿no? Lo siento, Jonathan, hermano. Llegó Manu primero. Y él le dice a Gladiador, solo somos polvo y sombra. Buena frase, ¿no? Muy coelética, ¿no? Ya, Gladiador, es la otra película oficial de de este curso. Bien, en todo caso voy a tener más concursos adelante para que estén todos muy atentos. La traducción del comentario ortodoxo dice lo siguiente, y el malvado no tendrá el bien, no se alargarán sus días como una sombra. Asimismo, para subsanar la aparente contradicción relacionada que si viven mucho o poco los malvados, el comentario ortodoxum dice que esto se refiere a que no se alargarán sus días en el más allá. Fíjense cómo lo trata de arreglar. Lo que trata de decir el comentario ortodoxo dice, no, si es que después de que se mueran, sus días no estarán en el más allá con Dios. Eso quiere decir, ¿eh? ¿Dónde estoy? Acá estoy, ¿ya? Lo que quiere decir que más allá de la muerte no estará cercano a Dios y entonces será siempre y para siempre una sombra. Lucas, no lo dijo. No lo dijo. Ahora pongámonos serio porque viene un tema difícil. No debemos olvidar que aquí seguimos en el campo de la poética hebrea, ¿no? Los justos versus los malvados, ¿ya? Los tzadikim versus los reshaim, los justos versus los malvados.
Como sea, esto sigue siendo un paralelismo antitético, ¿no? Lo que quiere contrastar Kohelet, uno contra el otro. Alfonso colocó en latín pulvus et umbra sumus. Oh, qué buena frase. Ya le vamos a pedir a Pipe Zamorano, que es nuestro, ¿cómo es que se llama? Nuestro artista oficial, que haga el escudo del curso y le ponga eso, pulvus et umbra sumus. Eso es. Oye, ya tenemos eslogan. Nos falta la comida oficial. Eh, Ya, seguimos entonces en el mundo de la poética hebrea, los paralelismos antitéticos, la comparación, lo blanco, lo negro, la sombra, la luz, el bueno y el malo. Pero esto está dentro del ámbito del paralelismo. No debemos olvidar que nosotros vivimos una vida en donde estos elementos se entrecruzan constantemente. Por ejemplo, cada denominación existe la idea del malvado o del bueno, o el justo, ¿no? Por ejemplo, los malvados para el establishment evangelical norteamericano son los musulmanes, los católicos, los que no aceptan a Jesús como su Señor o Salvador, los homosexuales, los grupos abortistas, los feministas, etc. Para este establishment, ¿no? Evangelical, los malvados son todos los otros, todos los que no son como ellos, ¿no? Pero la cosa no para ahí, porque por ejemplo, para las teologías más comunistas o socialistas, los malvados serán los capitalistas, ¿no? Para los ateos, los malvados son todos los que intentan imponer su creencia por la fuerza del Estado. Y para Jesús, los malvados son todos aquellos que toman las cuestiones religiosas de su tiempo para intentar oprimir al pobre, al ignorante o al necesitado. Cada generación tiene su esquema de los malvados y de los justos. Por eso esto se entrecruza, ¿no? De ahí que Martín Lutero diría que nosotros somos justus simul justus et peccator, ¿no? Somos al mismo tiempo justos y pecadores. En nosotros mismos se da la contradicción, ¿no? De ser justos y ser pecadores al mismo tiempo. Esto se entrecruza. Por eso no debemos olvidar que aquí estamos en el ámbito de la poética hebrea, ¿no? Donde esto se externaliza como dos némesis, ¿no? Como dos contrarios. Pero en la vida diaria, nosotros, incluso en este mismo curso, ¿no? ¿Quiénes serían los malvados? ¿Quiénes son los malvados para los más liberales? Los fundamentalistas, claro. Y para los fundamentalistas, ¿quiénes son los malvados? Los liberales. Sin embargo, todos nos remitimos a la Biblia. De hecho, eso lo dice en el prólogo súper interesante, o en la introducción, perdón, de este libro, que debo decir, Hernán, ¿estás por ahí? Quiero hacer un comentario. Quisiera decir que el prólogo de este libro, escrito por Alvin Góngora, es maravilloso. Es uno de los mejores prefacios que yo he leído respecto de un libro. Es casi como una reflexión que debería ir en un tratado, en un tratado chic. Pero es una muy, muy buena introducción. Es un buenísimo, ¿ya? Así que, Hernán, si estás por ahí, coméntale a Alvin Góngora que hizo un prefacio de lujo para este libro. Bueno, pero lo otro que quería decir es que en este libro, N.T. Wright, este libro es una respuesta a un libro que escribió John Piper respecto de la justificación, es súper interesante porque N.T. Wright dice que ambos dos, se remiten a la Biblia. Era lo que decíamos hace un rato atrás, ¿no? El mundo más conservador, cuando nos acusa de liberales, la verdad es que lo único que hacemos es remitirnos al texto bíblico, ¿no? Estudiarlo con toda la seriedad, rigurosidad que nosotros podamos. Por supuesto, siempre va a haber tolerancia, ¿no? Hay tolerancia para que esto se pueda mover adentro. Entonces, sin embargo, todos nos remitimos al texto bíblico. Conservadores y liberales, todos nos remitimos al texto bíblico. Entonces, eso es sumamente importante.
Lucas Lanchi dice, yo leí la primera parte y es genial el prólogo. Exacto, es súper bueno. Entonces cada generación tiene sus propios malvados, pero cada uno de nosotros contiene su propia maldad. Por eso recuerden que en el judaísmo nosotros nacemos con el Yetzer Atov y el Yetzer Hará, la inclinación hacia el bien y la inclinación hacia el mal está en nosotros, ¿no? Claro, todo esto pensado en una teología o en una antropología que considera el libre albedrío. En el protestantismo eh, nosotros no venimos con una inclinación al bien y una inclinación al mal, sino que en el protestantismo venimos siendo malos. Y en el protestantismo de vertiente ultracalvinista somos trapos de inmundicia con los cuales se limpian los baños públicos de un terminal. O sea, no podemos ser más asquerosos. Eh, bien. Por lo tanto, con esto finalizamos. ¿Qué cosa quieres que lea, Maggie? Por lo tanto, no hay un modelo de malvado estándar en cada generación o tendencias religiosas. Hay un mal en cada generación. En la nuestra, los males que podemos ver tienen que ver con el individualismo, la contaminación, la siempre presente inquisición religiosa que es omnipresente en toda la historia de la humanidad y con la escandalosa brecha económica entre países, continentes y personas. Ahí está el mal, ¿no? Eh, Además, cada uno puede estimar el mal también en su propio contexto. Maggie dice, por favor, o sácale una foto. ¿De qué estamos hablando, querida Maggie? ¿Puedes leerlo, Emir, por favor, o sacarle una foto? Eh, y otra cosa, hay una... el prólogo ya, que son varias páginas. Son varias páginas. Pero hay una parte que a mí me encantó, que de hecho la rayé aquí al principio. Miren, y esto es súper... y yo con esto quiero terminar. A veces, voy a leer un párrafo chiquitito. A veces las conmovisiones tienen que ser sacudidas, pues tienden a volverse idolátricas y egoístas. Me temo que eso es lo que ha sucedido y sigue sucediendo, incluso en contextos cristianos bien regulados y relucientes. Mi cosmovisión también debe ser sacudida, por supuesto, y esta parte la encontré genial. John Piper, conservador, súper conservador, John Piper nos dice que escribe como pastor, y N.T. Wright dice, yo también. Qué buena, ¿no? Eh, y eso nos remite a Pablo, ¿no? No nos remite a Pablo, que siempre en los contextos que podamos, recibamos al otro que piensa distinto. Mientras no le haga daño a nadie, yo mismo, ¿no? Mientras no le haga daño a nadie, podemos seguir dialogando juntos. Todos debiéramos hablar como pastores en realidad. Bueno, y así nomás, po. Llegamos al final, dije. Y llegamos al final de la clase del día de hoy. Me pasé unos minutitos, pero era necesario. Mañana tenemos mucho trabajo. Mañana vamos a finalizar con el capítulo número 8 de Kohelet y vamos a arrancar con 4 versículos. Voy a ir contra mi propio mandato de no hacer más de 3, pero quiero irme con la conciencia tranquila este fin de semana a celebrar fiestas patrias, pensando que la próxima semana partimos con el capítulo número 9 de Kohelet, ¿ya? Entonces, mañana terminamos el capítulo número 8. Les mando un abrazo a la distancia, que lo pasen súper bien. Si Dios quiere, nos encontramos mañana temprano, a las 9, como siempre, en punto, para seguir estudiando este maravilloso libro que además nos confronta, nos lleva por senderos sumamente interesantes, de conversaciones, de discusiones, de reflexiones también. Que tengan un súper buen día martes y si Dios quiere nos encontramos mañana. Shalom de Lehitraot. Eso significa paz y nos vemos.
De nada, querida Maggie, un abrazo, que tengas una linda jornada allá en esos parajes maravillosos donde tú vives. Que lo pasen bien. Chao, querido José, un abrazo.